el teatro. Vive el teatro siempre. Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Hola, hola, viva el teatro siempre. Ay, estoy re contenta, súper contenta, muy, porque hay mucho talento, mucho brillo acá en el estudio. Bueno, voy a presentar acá a Roxana Cané, una cantante que brilla. Qué hermosos tus temas. Vas a hacer un concierto dentro de nadita. Sí, señora. Buenas Bueno, tardes, un gustazo estar acá. también es actriz y docente de canto, Sí, ¿sí? señora. Bueno, muchas gracias por estar. Gracias a vos. Por fin tengo acá a Francisco Lumerman. Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo que lo Sí, las intentamos. otras notas por radio, hasta frenaste el auto para hacerme una nota, darme una nota. Así que sí, lo logramos. Lo logramos, qué talento, qué camino hermoso. Mirá que te vengo siguiendo hace mucho. Muchas gracias. Bueno, actor, dramaturgo, docente, director, bueno, estos jóvenes que admiramos y respetamos, y siempre digo que me gusta aquí en el programa cruzar lenguajes y cruzar también generaciones, y aprovecho y es un honor para mí que esté acá Daniel Marcove. ¡Qué camino, Daniel Marcove! 150 obras dirigidas, el San Martín. No, entre actuadas y dirigidas. Bueno, entre actuadas y dirigidas, multipremiado, bueno, un camino enorme, y tengo el honor de decir que la exclusividad, la primera nota que se le hace a un espectáculo que acaba de estrenar, todavía no, y sí, vimos ensayo general, maravilloso, brillante, nada menos que La muerte de un viajante de Arthur Miller. Gracias, Daniel Marcove. No, un gustazo. Un sueño que cumpliste. Sí, claro, sí, un gran sueño que tiene un montón de resonancias y particularidades emotivas. Bueno, pero ya que estamos, conté ese primer sueño, fuiste actor de esa obra, te cruzaste Claro. con Miller, a ver cómo fue Claro, eso. bueno, mi primer encuentro con la obra fue que en el año 93 Julio Baccaro la dirigió y yo encarnaba el personaje de Biff. Alfonso Gracia, Willy Loman, Catalina Speroni era Linda la madre, Jorge Petraglia era Charlie, el amigo, un gran elenco. Y empezamos a ensayar y justo se dio la noticia de que Arthur Miller venía por primera vez y única vez que pasó a Buenos Aires. Y ahí lo conocí, vino, tuvimos charlas y hay un momento que tiene que ver con esto del viejo sueño, donde, bueno, yo era el traductor un poco del elenco, como hablo inglés, y entonces él me contaba que venía de dirigirla en China, él. Mirá. Entonces yo dije, ¿sabe que yo estoy empezando a dirigir? Pues yo había empezado a dirigir hacía poco, iba a dirigir, justamente estaba empezando los ensayos de mi primera obra en el San Martín, una obra de Tito Cosa con Ulises Dumont. Y le digo, estoy empezando a dirigir, y se sufre mucho, le digo. Y me dice, a veces, pero bueno, dentro de unos años la dirigís vos esta. Y eso siempre me quedó. Tengo una foto de ese momento, una foto con Miller, que naturalmente guardo como un tesoro entrañable. Pero también coincide con que este año se cumplen 50 años de mi primer trabajo como actor, Despertar de Primavera, dirigido por mi inolvidable maestra Hedy Krila y otro inolvidable animal de teatro como Agustín Alesso. Y este año cumplo 70 años y esa obra se estrenó el día que cumplí 20 años, que en aquel momento fue una casualidad para mí, pero hoy por hoy tiene un hondo valor emotivo. Cada año es un año más de teatro.
Así que también, hay mucha resonancia. sí, y mucha Y, y otra cosa curiosa también, que el otro día me lo comentaba alguien, de toda esa cantidad de obras que no sé si son 150, 140, no importa la cantidad, pero como director es la primera vez que dirijo una obra que no es argentina. O sea, todas mis escenas fueron de autores argentinos. Y el honor de que vas a estrenar esta obra en Teatro Independiente, claro, y a todo pulmón. Sí, si querés comentar un poquito. Estoy muy orgulloso de eso también, de hacer esta enorme obra en un teatro independiente, pero con un elenco de lujo, ¿no? Quiero nombrarlos. Sí, aprovecho. Por supuesto. Willy Loman es Alejandro Aguada, Linda es Ingrid Pellicori, está Gustavo Rey, Marcos Boinsky, Junior Pisanú, Toto Salinas, Ana Higada y Lucas Matei, con la asistencia de Marta Barniz, el vestuario de Alejandro Mateo, la música de Sergio Vainikov, las luces de Miguel Morales y la prensa de Raquel Flote y la escenografía de Marcelo Salviori y la producción ejecutiva de Rubén Sibili, la producción general, que le estoy enormemente agradecido a Alberto Tepper, que fue el loco lindo que confió en este proyecto, y comprar los derechos fue una epopeya. Sí, fue espectacular que sea. Sí, sí. Bueno, y vamos a decir que el estreno es el sábado 9 en El Tinglado a las 21:15 horas. Ya las entradas están por Alternativa Teatral o se compran en la boletería del teatro. Y bueno. Las funciones son sábados 21:15, domingo 19:30. Y quiero decir que ya que tuve la suerte y el honor de ver el ensayo general, que es una poética, una apuesta con una poética maravillosa que deslumbra a los actores, están fabulosos, bueno, es imperdible, y la historia, ¿no? Miller. ¿A vos siempre te dice lo mismo que a mí? ¿Todo esto que está diciendo te lo dice a todos, a todos. Bien. Frank, contanos un poco, porque tiene que ver con El amor es un bien que vuelve, el sur, toda la pandilla de tu familia, tus primos, la abuela Blanquita. Queremos saber un poco de eso, porque sos lo que sos por todo eso. Mirá, sí, o sea, El amor es un bien es una versión, una inspiración en Tío Baña, porque no me animo a decirle versión, es una apropiación que hice, que transcurre en Carmen de Patagones, que es una ciudad, que es la última de la bota de la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que justamente allí fui a hacer una obra con Alejandro Aguada y Ingrid Pellicori, los protagonistas, en Carmen de Patagones. Bueno, esas son las cosas que yo te digo que siempre me pasan acá. Sí. El teatro italiano. Siempre pasan estas cosas. Pero una experiencia que eran ellos con actores del lugar. Con actores de Carmen de Patagones. Espectacular. Sí, sí. Mirá, bueno, esas son las redes del universo. Cuando armo el programa me pasa. Pero está justo, está lejos. Está lejos, en la 1000 kilómetros. Bueno, entonces, señor Ram, mi abuela tenía una casa, o sea, mi abuela y mi abuelo en realidad había ido era ingeniero agrónomo, y lo habían llevado porque era una zona desértica para que esa zona prospere. Claro, y puedan tener como cosas con las manzanas, sobre todo, bueno, cosas así. Y entonces ellos se compraron una casa cuando eran chicos, cuando mi mamá era chica, después se fueron a Buenos Aires, después volvieron y compraron una casa muy grande para que todos los hijos vayan con todos los nietos y se arme como... Entonces yo me pasaba los 3 meses de verano en esa casa con mi mamá y mis hermanos y bueno, y muchos primos. Y claro, tengo recuerdos muy... como muchas imágenes, claro, perfume. Muchos personajes que para mí eran rarísimos, personas que pasaban ahí, como que pasaban cosas muy raras. Cuando leo Tío Baña, una de las tantas veces en un momento estoy dando clases, y empiezo a hacer, y se me empiezan a juntar todos esos personajes con la obra, que no... Las imágenes que se apoderan. Claro, yo decía, no, es como si estuviera, yo decía que lo estoy hablando de Patagones, en realidad. O sea, yo entiendo esto porque entiendo algo de ese estar en un lugar y bueno, que el tiempo pase distinto, ¿no? Como que hay cosas... Y a partir de ahí estuve como 4 años escribiendo una versión, tratando de llegar a una versión porque me parecía, bueno, muy difícil. Y en algún momento cuando se me juntó eso y solté algunas cuestiones así de respeto y eso, pude ¿Pero llevarla utilizaste adelante. los personajes de Tío Baña o tus personajes familiares? No, es la estructura central de Tío Baña, o sea, son los 5, digamos, porque en Tío Baña hay más personajes. No, y es mucho de lo que hablan.
es lo que yo Nombrar el recuerdo de Patagones. elenco y ya de paso lo invitamos también a Markove, que no la vio. Yo la No vi la- cuando lo ah. estrenaste, pero él no, así que ahora la puede ver. Serás bienvenido. Sí, decí. Estamos los domingos a las 12 del mediodía en Moscú. Es una nueva apuesta porque ahora Sí. puse el público 360, que eso es una novedad. Y el elenco es el elenco original con el que estrenamos, que eso después cambió, que son Rosario Varela, Diego Faturos, Manuela Moza, José Escobar y Jorge Fernández Román, y asistencia de Fabiana Ferrada. Y van a estar Y entonces producción de Zoilo Garcés. repetí días y horarios y las entradas como las compra. Domingos a las 12 del mediodía en Moscú Teatro. Agregamos una función el lunes 25 de mayo a las 17 horas. Se compran por Alternativa Teatral o por la página de Moscú, que es www.moscuteatro.com.ar. ¿Y cómo es el tema de ese horario? ¿Te funciona? ¿Cómo Mira, es? y volvimos ahora, en realidad porque no había entre coincidir las agendas y todo. Y para mí, a esta altura, es una obra que hicimos, 11 Ya años. está instaladísima. 350, no sé, como que digo, hay algo que a mí me divierte mucho de probarlo. Y que a la mañana un domingo a la mañana estás distinto Sí. que en otro. Sí, pero se está te usando pregunta eso. porque Sí. Daniel Markove ahora es el director artístico del Tinglado. Así que obras que quieran estrenar se comunican ahí con el Ahí. Tinglado que Yo uso y recomiendo el horario, ¿no? Y para la gente grande lo agradece mucho por el transporte, por muchas cosas. y bueno, y te acordás Cacache cuando arrancó Bueno, que fue era a a las las 11 de 11 la de la mañana mañana. y ya tuvo que agregar a las 2 de la tarde y así. Bueno, vamos a seguir hablando con estos talentosos aquí, pero escuchamos al Camarín y Alternativa Teatral. Ah, un poquito. Quiero decir esto, que Monina Bonelli iba a estar aquí y me llamó muy resfriada esta mañana y preocupada porque se quiere cuidar para hacer una hermosa función esta noche 20:30 en Timbre 4. Y no sé si quedará alguna entrada. Métanse en la página de Timbre o en Alternativa Teatral porque, bueno, está espectacular su trabajo, el texto de Emiliano de Dionisi. No se la pierdan, Timbre 4, los lunes, 20:30 horas. Ahora sí. ¿Sentís que te hace falta una mirada externa para potenciar tus proyectos artísticos? Sabemos que transformar una idea, una imagen en algo concreto no siempre es fácil. A veces lo único que necesitas es alguien con experiencia que te escuche y te guíe. Por eso en Alternativa abrimos una nueva sección de formación, Mentorías, un espacio para encontrar referentes de la escena que acompañen tu proceso creativo. Inauguramos esta sección con la mentoría de Andrés Neumann, productor y curador internacional. Más información en www.alternativa.ar. Somos Alternativa, comunidad en escena. En el Camarín de las Musas, extraordinaria cartelera, teatro escuela, bar restaurante, salas de ensayo. El Camarín de las Musas es mucho más que un teatro, es una comunidad de expresiones artísticas. Mario Bravo 960. Más info en www.elcamarindelasmusas.com. Bueno, volvemos, vamos a seguir, pero Roxana, lo tuyo también es un sueño. Contá un poquito de Ay, esto que va a hola. suceder el Oh. 9. Bueno, ahora El sábado hablamos de 9. música. Sí, Hablamos ahora de de teatro, ahora hablamos de música. Voy a Todo es presentar- arte, todo es... Sí, claro. Un material nuevo, flamante, que acabo de terminar de grabar hace unas semanas. Se llama Cuerda y es un material que se fue construyendo en el mientras tanto. Yo decidí grabar versiones de clásicos latinoamericanos, clásicos muy, muy conocidos. Todo empezó porque estaba haciendo una función en el CCK, haciendo Noche de Ronda, una versión bastante personal, y fue tan bonito lo que volvió que dije, ¿por qué no hago mis versiones de estas canciones que yo he cantado hace mucho tiempo y que sigo cantando? Y ahí empecé con Noche de Ronda, guitarra, después grabé con Leu, La Flor de la Canela. Y fui pensando a ver qué tenía ganas de un mes una, los 2 meses la otra, con producción, con videos, con un trabajo a pulmón, hormiguita. Sí, sabemos de eso. Sí, sabemos todos de qué se trata. Y cuando grabo... Menos nuestro presidente. Bueno, seguí. No lo traemos, no lo No lo traemos traemos. acá. Cuando termino este material, que termino con Naranjo en Flor, con un chelista, decido hacerlo con un chelo. Iba a hacer con un bandoneón y dije, no, bando y tango, no. Quiero otra cosa. Y cuando aparece el chelo, que lo grabo con Patricio Villarejo, un chelista tremendo de la Sinfónica,
digo, este material es solo de cuerdas. Un arpa, que quería hacerlo con un arpista de Asunción, de Paraguay. Wow. Así que trabajamos en enero, 1 mes y medio haciendo los arreglos así vía Zoom. Un arpa, un bajo, guitarra, piano. Dije, esto es solo mi voz y una cuerda. Y bueno, y así nace Cuerda. Pero fue, como les digo, se fue construyendo mientras iba tomando decisiones, ¿no? De qué Nombrá a los grabar. músicos, que tenés un... Tengo un team de músicos tremendos que además me van a acompañar este sábado, por eso digo que la función es una única rodeada con muchos función. muchachos. Y sí, porque el disco son 6 temas, un instrumento y una voz, todos músicos diferentes, y todos van a ser, salvo el arpista, que además de ser paraguayo, está en un festival de jazz en España. Sergio Vainikov en piano, Patricio Villarejo en cello, Ricardo Leu en guitarra eléctrica. No voy a decir los currículums de esta gente, No, que no, es bueno. tremendo, me imagino que seguramente los conocen. Jorge Rabito en bajo, Juan Martínez en guitarra. Y además invité a unas amigas cantoras que fueron las que me acompañaron estos últimos años. Bueno, vamos a seguir dentro de un ratito y nos vas a chusmetear todo eso, cómo se Claro consiguen que las sí. entradas, porque además es una presentación, así que no hay que colgarse. Única presentación. Después van a ver más, vas a ver. Pancho, conta un poquito esto de Muerde, porque es increíble, empezaste a dirigir en pandemia, se estrenó en Perú, todo ese caminito, ¿no? Hasta llegar a este exitazo y la maravilla que es Luciano con tu texto habitándolo y lo que no se esperaban sucedió. Y mira, yo escribí el Muerde al mismo tiempo que El amor es un bien. Muerde, yo la escribí cuando estábamos inaugurando Moscú, entonces Lali, que trabaja en Moscú, me dice, tenés que presentarla en un concurso, no sé qué, ganó un premio, todo en el Fondo Nacional de las Artes, pero a mí me parecía una obra que nadie iba a querer ver y me da un poco de miedo, entonces la guardé en un cajón y quedó, y El amor es un bien, después, bueno, pasaron muchas cosas buenas y qué sé yo. Y en pandemia, yo trabajo con Perú hace mucho tiempo, Alfonso Divos me dice, ay, quiero hacer algo, no sé qué, tiene que ser unipersonal por los barbijos, porque no se puede actuar con nadie, por todo eso. Yo le digo, yo tengo un texto que, te digo, nunca lo hice porque realmente yo creo que nadie lo va a querer ver, pero te lo paso. Bueno, siempre con un buen timing. Y él la lee, me dice, está buenísimo, no sé qué, lo quiero hacer. Todos pensando que el teatro iba a volver pronto, el teatro no volvía. En un momento él me dice, armé una plataforma, una cosa, no sé qué, que lo voy a hacer desde mi casa, con una cámara, en el pasillo de mi casa, lo armamos, no sé qué, y lo transmitimos por una plataforma que él creó. Bueno, increíble. Y entonces le dije, bueno, está bien. Y ensayamos, estrenamos ahí, estrenamos en ese formato. Lo vio uno de los directores de un teatro importante de Lima, que tiene producción, qué sé yo, entonces cuando volvió el teatro nos contrataron para hacer funciones ahí presenciales, estuvo buenísimo. Y ese trabajo ahí quedó un tiempo, al mismo tiempo estábamos hablando con Luciano de hacer algo, ya esto pasado la pandemia, bastante tiempo después, yo le digo, tengo un texto, yo te digo, no es comercial, no va, pero a mí me encanta y la verdad que vos das perfecto, bueno. Lo leyó y me dijo, no, me encanta, bueno, hagámoslo en Moscú, lo empezamos a hacer en Moscú con la idea de hacer 8 funciones, ver qué pasaba y la idea de que se quede en Moscú un tiempo, como porque suponíamos que íbamos a tener un tiro. Moscú Teatro, decí dónde queda la dirección, Moscú porque Teatro viste, ya es Rusia la todavía sala no. que tenemos claro, exactamente, que queda en Velasco y Scalabrini Ortiz. Ahí está. Bueno, que estamos ahí hace un tiempo. Y empezamos ahí y al toque pasó algo que es que, no sé, ahí viste esas magias del teatro que no podés explicarlas, se llenó, la gente compraba entradas, al toque fuimos a Mar del Plata, hicimos un par de funciones, ganamos el Estrella de Mar, después volvimos a Moscú, se agotaron de nuevo, pasamos a Timbre, se agotaban, y así, al Metropolitan, y así, y gira nacional. Ahora vamos a hablar de eso, pero Daniel Markov, escuchaste que dijo esto, ¿no? Que no se sabe el misterio. Contá esto hermoso que dice, bueno, decía un poco de que va en la enorme obra de Arthur Miller, para los que no conocen La muerte de un viajante, y hacer referencia a ese texto, ¿no? Hablando de, es un misterio.
Bueno, no voy a contar la muerte. No, Me da pudor porque no sabría hacerlo. Bueno, de si es una obra Eso de es, vínculos, de padre, claro, alguito. una historia Hay que mucha tiene que ver gente con que la no la conoce. familia y con una realidad social que lamentablemente tiene una enorme vigencia en este Muchísima momento. vigencia. No, supongo que te referís a la historia con Hedy Krila, lo del misterio. Sí. Claro, no, porque ayer le comentaba en la cena que, que cuando iba a empezar estaba cerca del estreno de aquella obra, Despertar de Primavera, yo tenía 19 años todavía, no había cumplido los 20, y con esa insolencia de un joven salido del Nacional de Buenos Aires y todo eso, le digo, Hedy, ¿cómo se hace un éxito? ¿No? Pensando ya que... y ella, que era divina, podía ser bravísima, pero también divina, siempre decía Yatzele, ¿no? Y ese Yatzele podía ser muy En cariñoso, claro, Sí. o terrible, te decía Yatzele y te mataba, ¿no? Me dice, eso es siempre un misterio, pero tiene que haber algunas condiciones. Por supuesto, lo hacía en su tono austríaco, que no me va a salir de ninguna manera. Y dice, tiene que haber un buen equipo, una buena obra, con un buen equipo en el lugar y el momento adecuados. Indicado, claro. Y yo les comentaba a los chicos y sentía que que nuestro estreno creo que tiene esos condimentos. Por eso conté la historia esa. Daniel, es muy atractivo en todas las obras tuyas el ritmo y la poética que construís. Es decir, sos sumamente cuidadoso y no me asombré porque conozco tu camino, pero sí disfruté la exquisita puesta, el cuidado. Bueno, acá vos viste también el ensayo, que no estoy exagerando, y la repercusión de los conocidos que pudieron ver el ensayo fue también maravillosa. Le voy a decir una palabra que no sé si él le va a gustar mucho porque es más de ahora, es el desmontaje. ¿Cómo fue cómo fue ese camino para esa belleza que pudimos habitar nosotros también? Porque como espectadores habitamos esa historia y el espacio. Bueno, primero que nada, naturalmente que es un material de gran inspiración conceptual y sobre todo emotiva en mí, en mi historia, en mi vida. Algo curioso es que cuando yo empecé a dirigir, que yo venía de la actuación, yo sufría mucho antes de empezar a dirigir, porque quería tener todo resuelto. Con las horas de vuelo, el tiempo transcurrido, bueno, confío muchísimo en el trabajo. Yo no soy de trabajar afuera, mucho antes. Laburo mucho, sí, con una continuidad de ensayo todos los días, no más de 3 horas, pero creo mucho en la continuidad y es una condición que pongo a los actores cuando los convoco. De lunes a viernes, ensayo. Pues creo mucho en esa revancha cotidiana, ¿no?, del trabajo. Y después, bueno, esta obra monumental también es monumental desde su propuesta escenográfica, escénica, porque ocurre en muchos ámbitos y ámbitos muy importantes, y era un desafío cómo adaptar eso a un espacio más pequeño como el Teatro El Tinglado. Pero bueno, un día fui y empecé a sentir que tenía que abrir todo, que dejar todo abierto, y bueno, y que ese ámbito debía ser de alguna forma así abierto, el ámbito de la cabeza de este personaje. Y entonces aquello que fue, como pasa muchas veces en el laburo, ¿no?, una limitación, se convierte en una semilla creativa importante. Generalmente, ¿no? Muchas Claro. veces, siempre. Así que eso, que era Sí. un miedo terrible, se convirtió en un permiso enorme y un estímulo muy grande del trabajo. Vos sabés que, perdón, Sí. hace un tiempo que veo casi todas tus obras, las que empiezan a estar o las que se vuelven a cartelera, y siempre te digo lo mismo, que me conmueve lo que vos ves con tu cabeza, cómo plasmás cada una de las escenas, el juego que proponés a la hora de que esté todo abierto y que todo suceda y que todo se entienda y que uno viaje por todos esos lugares y esos momentos distintos con todos los actores en escena. Es maravilloso. Bueno, muchas gracias. Realmente. El ritmo, aparte, bueno, vos conoces muy bien el texto. Soy fan. Sos fan del texto. Le saqué 40 minutos. Y dura 2 horas. Dura 2 horas. Sí. Y ese texto
que es maravilloso si no se comprende, si no se va en la profundidad o no lo habita el director también, puede tornarse pesado. Sí, 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 claro. pesado y confuso. Y confuso, porque el ir al pasado y el presente es muy difícil. Contá un poquito, vamos a volver, Daniel Marcove, con la muerte de un viajante, porque me interesa también el proceso creativo con los actores, que hay mucho trabajo ahí. Contaba acerca de Muerde, de esta gira, cómo fue que fueron a muchísimos lugares, hizo internacional, multipremiada la obra también, decir, y ahora que hacen otra gira. ¿Y cómo haces todos esos vínculos tan enormes? Mira, o sea, ahora hacemos gira nacional y Uruguay, Chile y probablemente España de nuevo. ¿Y vos vas a la gira? No. Ah, No, encontré que esa es mi manera de tener un teatro, tener una Claro, familia, claro. Y sí, Claro. todo. Y bueno, ahora me voy de viaje a Perú. No, o sea, voy a veces, pero no acompaño todas las fechas porque fueron más de 90 ciudades el año guau, pasado. qué bueno. Sí, Luciano mucho Hermoso. fue que Luciano agarraba el auto. sí, cargaba hace la así, lo geografía mismo con y Paraíso está salía, haciendo. Y ahí, claro, y encontró el formato y ahora va haciendo las Qué dos. bueno. Es espectacular, ¿no? Él es espectacular. Y bueno, y así fuimos como llegando a muchos lugares y al mismo tiempo, yo creo que pasó algo que es entre que es un espectáculo fácil de montar y que podemos ir a lugares que quizás no están recontra preparados los teatros, pero que la gente te recibe, tipo 9 de julio, no sé, lugares que eran salas que no tenían capaz mucha... la gente iba, se llenaba y al mismo tiempo un recorrido más... vamos a decirlo, de cool, no sé cómo decirlo, de festivales, premios y que también ayuda, pero yo creo que lo que tiene Muerde es que está conviviendo entre salas de teatro independiente de lugares como chicos, con lugares más grandes o eventos más, no sé cómo decirlo, pero... Decí las fechas y cómo... Sí. Las fechas, ahora el fin de semana estamos en Uruguay, en Tararira, Colonia, y no me voy a acordar el otro lugar, y después la otra semana estamos en el Festival de Bahía Blanca, Tompkins y Punta Alta. Dijiste algo muy interesante, te escuché decir en una nota, y me gustaría que lo compartas acá con nosotros, esto de que con El amor es un bien, ese camino que hizo, bueno, trabajaron muchísimo y demás, pero con la otra obra, con muchísimo éxito, que hiciste lo que querías en La vida sin ficción, que estuvieron antes de que la obra subiera a escena, como grupo, trabajaron en preproducción 1 mes y medio para que estas cosas sucedieran después, ¿no? ¿Cómo es ese camino? Porque también lo aplicás en la escuela, que ya nos vas a contar. O sea, para La vida sin ficción estuvimos 1 año preproduciendo, que era como reuniones con el productor. Yo había escrito una obra que yo decía, esto yo no lo puedo hacer, o sea, es impagable, o sea, es improducible, no quiero bajarla, Sí, claro. quiero hacerla así. Entonces me dijo, bueno, tenemos que juntar plata y tenemos que ganar premios, porque si no, no vamos a poder hacer la obra. Y nos pusimos 1 año a trabajar en función de juntar la plata antes para poder hacerla. Efectivamente lo logramos por suerte y la pudimos producir, la pudimos hacer. Y yo en realidad ya con el camino del amor es un bien, sobre todo, entendí que la producción era muy importante y que quizás era algo que yo no había adquirido tanto en las escuelas, en el aprendizaje de las tuyo. escuelas, exactamente. Entonces, sí dije, esto hay que prestarle atención, trabajando con Zoilo Garcés en ese momento, que era el productor del Amor es un bien. Y después fui entendiendo que eso, como que voy pensando las cosas con mucho tiempo antes, cómo se van a hacer. Teniendo un teatro es mucho más fácil. Claro, mucho más fácil que si no tenés un teatro. Pero, y de todas maneras, hay un camino que para mí es importante de entender a quién querés hablarle, cómo querés hacerlo, con qué personas vas a hacer ese trabajo. Y que también entender que son distintos. Como que yo ahora estoy por un lado volviendo con El amor es un bien, que es como volver al origen. Y al mismo tiempo estoy trabajando un espectáculo que se va a hacer en Moscú en septiembre con Eleonora Wexler. ¿Cómo se llama? La intérprete. La intérprete. Sí, contá. ¿Con Eleonora? Con Eleonora, que también teníamos ganas de trabajar juntos y eso. Y yo le dije, bueno, llamemos a una productora. O sea, lo primero que hay que hacer es tener un productor. Sí.
que después como que nos ayude a diseñar todo esto, pues de las agendas y cosas, y entender, bueno, Y a qué difundir espectáculo queremos después, hacer. Claro. Eso es. Sí, pero entender también que si uno sabe bien lo que está haciendo, es más fácil contar lo que estás haciendo. Si Exacto. es más fácil contar, es más fácil difundirlo. Es más fácil que le llegues a la persona a la que le puede interesar eso que estás haciendo. La gente venga, claro. Claro. Que sí. Porque a veces hay que hablar con gente distinta. Incluso yo, siendo la misma persona, no hablo con la misma gente en El amor es un bien que con Muerde, que la intérprete probablemente hable con otra gente. Y Quieto, cuando dice Quieto, hablaba con otra gente. Y bueno, es como uno con los Y personajes entonces se estabas vincula contando cada esto uno. con la Leonora, entonces, ¿cómo fue? que al toque llamamos a Romina Chepe, que es una productora. Sí, claro. Y entonces dijimos, bueno, ayudarnos a diseñar esto. Y entonces, bueno, ella dijo, decidimos, bueno, que empiece en Moscú, porque el espectáculo tiene un carácter más independiente igual. Es un texto mío. ¿Es unipersonal? Sí, que tiene sus cositas. Y después empezar a diseñar un camino de acuerdo a cómo le vaya yendo, pero entendiendo, bueno, estamos eligiendo ir al teatro independiente, hacer esto. Después vamos a hilvanar todo esto que estás diciendo, que es súper interesante, la grupalidad, tu escuela de teatro, cómo empezó, esto de con tu compañero Penelas, 24 años, si empezamos a dar un curso que después se sumó, bueno, todo ese caminito que está divino hasta que llegaron a donde están. Y bueno, ¿nos contás un poquito acerca de qué va a suceder el sábado 9? ¿Con qué se van a encontrar? ¿Cómo consiguen las entradas? El sábado 9 se van a encontrar con algo bastante parecido de lo que es entrar al estudio, porque yo quise hacerlo en un lugar súper íntimo. Y resulta que a una cuadra de mi casa está la casa de la infancia de Germán Palacios, que se llama Casa Arias. Él vive de un lado de mi casa y la casa de su infancia del otro lado, enfrente de la plaza. Y me lo cruzaba siempre a Germán. Hola, bueno, yo estaba con un perro. ¿Puedo conocer tu espacio? Hace muy poquito que lo abrió. Digo, acá quiero hacer cuerda. Es una casa hermosa, con una amplificación mínima, pero va a ser como entrar al estudio, porque son 70 localidades. Y vamos a volver a esa improvisación, a ese vivo. Viste, yo te decía, no puedo traer pistas, Claro. porque cada vez que entré al estudio con uno de los músicos, todo lo que sucedía tenía que ver con la improvisación y con el momento del vivo ahí. Su corazón y el mío, su respiración y la mía. Hacíamos 2 tomas, Tu elegíamos. energía y la de él. Exactamente. Bueno, decí cómo consiguen las entradas y nos vas a hacer entrar un poquito a esa casa Mm, Arias. Bueno. Dale, te escuchamos. Las entradas se consiguen por Passline. Si a alguno se le complica y no sabe cómo entrar a Passline, ¿qué puede ser? Puede entrar a mi Instagram y escribirme y yo le explico, le digo, ahí hay unos links. Roxana Cané Oficial es mi Instagram. ¿Es Cané como el autor? Es Cané con doble N. Con doble N. Porque en realidad yo no soy Cané. Ah. Hablando de las paisanadas. Yo soy Schnipper. Ah. Pero cuando empecé, ¿vos cumplís cuántos años de profesión? 50. Yo 30, mucho menos. Pero mi primer espectáculo profesional lo hice en el Café Tortoni, hace 30 años. Me di cuenta también cuando estaba cerrando el disco. Y dije, bueno, es una linda manera de celebrar. También en ese momento ya ahí lo conocí a Ricardo Leu, que él me ayudó. ¿Pero quién te cambió el apellido? Yo, porque dije, el Tortoni, clásicos de tangos. Claro, Iba a ser todo como un circo, claro, iba los sábados en el Tortoni en la sala Alfonsina Storni, mirá qué loco, Alfonsina. Y justo elegí ese tema para despedirnos. Sí, después. y dije, 30 años de profesión, con Leu también allá, con Leu también acá. Bueno, muchas coincidencias, causalidades, como Bueno, me yo te gusta voy a decirle contar a mí. entonces también lo mío. Yo tampoco me llamo Marco. Qué suerte que Porque lo si querés vos sos de la contar. Cole también, yo Marcove es medio tano. yo no le iba a decir porque digo, a ver si me dice que imprudente. Mi apellido es Marco Betsky. Entonces, cuando yo iba a hacer Despertar de Primavera, voy a un ensayo y está Agustín Aleso haciendo los papeles de la cooperativa. Me dice, Daniel, él me hablaba de usted. ¿Qué apellido se va a poner? Y le digo, ¿cómo? No entendía. Yo hacía 3 semanas que había empezado a estudiar teatro. Yo venía a la Facultad de Filosofía, no entendía nada de teatro. Dice, el mío, le digo. Me dice, piénselo. Y me dijo una argumentación que después de muchos años nos encontramos y lo recordamos y nos reímos mucho. Me dice, usted es muy buen actor, la gente va a empezar a leer y lo va a abandonar. Porque es 11 letras y ninguna repetida, 8 consonantes y 3 vocales. Entonces le digo, bueno, déjemelo pensar. Entonces
volví a casa, lo hablé con quien era en ese momento mi amor, me dice, mirá, una compañera de la facultad, si él que sabe tanto te lo dice, tenés que hacerlo. Entonces volví al otro día y le digo, bueno, está bien, si usted lo dice, Marcó. Me dice, no, Marcó, hay un cantante de tango, había un cantante de tango que se llamaba Alberto Marcó. Dice, vamos por Marcove. Y realmente acertó, porque mucha gente me dice Marcove y no Daniel. Bueno, es la primera parte de tu apellido. El mío, Schnipper, Sí. no podía. Yo lo quise cortar y... ¿Y por qué Iban a apareció? decir, "Shh, no ¿Y co- cante". ¿Y cómo apareció Cané? Cané, si les cuento, Dale. yo estaba enamorada de Carlín Calvo. Sí. Y lo iba, chiquita, yo iba al teatro, él estaba con Luisina Brando y yo iba y lo esperaba y lo miraba y le olía el perfume, ay Dios mío. Mi papá me sacaba los pósters de mi casa y él firmaba Carlos Calvo. Y a mí me gustaba algo de la C. Y dije, Roxana C. Empecé. Y Cané. Y después entré en Gris, que me dirigió también, que lo nombraste recién, al director. ¿Eso? No, de lo primero. Ay, ¿quién? Sí, el de Petra. No, ¿quién nombró? No. Bacaro. Bacaro, que nos dirigió en Gris. Y yo estaba Cané, que venía del Tortoni, Cané, y Jero Rauch me dice Canevich. Le digo, no, Cané. Cané. Decí, por favor. Sábado 9, Sí. 20 y 30 horas, Casa Arias, Arcos 4495, es Arias y Grecia. Las entradas se consiguen por Passline o me pueden escribir A tu algunas. Instagram, ahí te Roxana van a- Cané, claro, si no recibieron oficial. rápido, eso, Roxana Cané. ¿Algo más oficial. tengo que decir? Sí, cante. ¿Me puede cantar Cánteme, un poquito? cánteme. Cántenos. A orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo del Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la baguala y se alborota quemando de le chispear la guitarra. Y se alborota quemando de le chispear la guitarra. Lucero solito, brote del alma, ¿dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¡Uy, qué belleza! ¡Bravo, bravo! Hermosísimo. Gracias, Qué maravilla Roxana. esto del canto, Ay, ¿no? Yo sí. admiro, Sí, porque también. es como que están hablando y de golpe se puede cantar y decir, ¿cómo hace? Una vez dirigí 3 comedias musicales, pero una vez fue con El Hombre de la Mancha, con Raúl Lavie. Sí. Y a mí me conmovía que estábamos ahí, de golpe venía el momento de la canción y él empezaba a cantar. Y yo me conmoví y digo, ¿cómo hace? Estamos hablando y de golpe se pone a cantar y esto de que hiciste recién, ¿no? Qué Divino. Bueno, es que bárbaro. hay ahí todo un Sí. tránsito entre la palabra hablada y la cantada y algo que Sí. sucede que Sí. ya lo tenés internalizado. Y en además función de sos lo que estás. actriz. Soy actriz, pero además yo siempre le digo a los chicos que Te das clases. doy clases y les digo que hay algo que nos enseña y son las puertas que uno tiene que estar dispuesto a abrir. Por supuesto que la vida te va llenando de matices, pero si vos no abrís, no va a suceder. Por más que tengas la afinación perfecta, la técnica perfecta, pero hay un cuento que no vas a poder contar. Y una Mira, canción es un cuento. Es un cuento. Y me das lugar, porque te escuché decir, y vamos a hablar un poquito de la escuela, algo que me parece muy interesante y singular en tu escuela. Y le decía a Daniel el otro día, si alguien me pregunta, porque viste que te preguntan, ¿dónde puedo mandar a mi hijo a estudiar? Yo lo mandaría a Moscú.
a Moscú Teatro. Es esto que Pero me dijiste. dijiste que le ibas a pedir un porcentaje. No, eso no, mentira. Entonces esto que te escuché decir, que por supuesto que hay una técnica, ¿no? Pero que hay otras particularidades que tiene, singularidades cada alumno que hay que activar. Y en tu escuela se ocupan mucho de eso, así que contá un poquito. A mí me encanta dictar taller, me encanta. Es como una pasión así que tengo de muy chico aparte, como de muy chico estaba al lado de profesores, porque Claudio Torcachira era re joven, yo estaba al lado de él en las clases y en andamio, estaba en todos lados, como es algo que ¿Qué a mí edad me tenés gusta vos, mucho. Francisco? 43. Un niño. Parezco. Un niño. Y lo que yo fui, digamos, adquiriendo, estudié con mucha gente, ¿no? Pero hay algo que a mí me interesa mucho, que es la unión de la persona con el intérprete, digamos, de alguna manera, entendiendo que somos el instrumento cuando actuamos y que muchas veces hay algo de aquello que porta cada quien, que no tiene otra persona más que esa persona que está ahí, y que muchas veces pareciera que a veces la técnica puede llevarte a tratar de ocultar eso, como si hubiera algo de eso que fuera un problema. Y mucho de lo que yo trabajo es, o sea, es un problema o no, de acuerdo a cuánto vos lo puedas poner a jugar al servicio Abrir del la trabajo. puerta, lo que dijiste. Y que ahí está la individualidad. Coincido Ahí totalmente. está lo singular, Exacto. lo que no Claro, va a ese es tener el gran nadie. capital, ese es el gran Claro, capital. eso sí. ahí no Exactamente. es único. Que obviamente es un trabajo que es difícil de dilucidar o de entender uno mismo de uno mismo, ¿no? Que ahí siento que sí una mirada de afuera que te ayude a como a ir encontrándola. A descubrirte. Sí, claro, como y a ir poniendo la prueba y a ir... Aparte hay mucha gente, muchas técnicas que están justamente en contra de eso, ¿no? Entonces es realmente, yo coincido absolutamente. Sí, con claro, sé que hay, o sea, cuando yo voy a dar clases hacia otros lugares, muchas veces me pasa que de pronto Una dialogas con resistencia, otros ¿no? maestros que dicen otras cosas y es como... Sí. Y yo digo, yo siempre Hay que bancarlo aprendí a decir, muerte, No, sí. no, esta es mi opinión. Es que Lo es que quiero- personal, o sea, claro que como sí. que digo, pero... Yo pero comparto lo que yo vivo veo y que enseguida cuando lo ves y los demás cuando lo ven en el taller dicen, o sea, eso Claro. enseguida se ve cuando algo de eso se empieza a Sucede. articular, claro. Contá tu escuela, ¿no? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo los objetivos que tiene esto? Abre puertas, es una comunidad, las residencias, hay muchísimas cosas muy Sí. interesantes que no son solamente la clase. No, Moscú empieza, en realidad empezamos a dar talleres con Lisandro Penelas hace 20 años, más o menos, en un centro cultural de Gallego. Galicia que nos prestaban el lugar para dar clases. Teníamos 4 alumnos, íbamos los dos, y los dos nos gustaba mucho. Se fue armando eso, se fueron creciendo los grupos, y en algún momento Lali, que en ese momento era alumna nuestra, tenía 18 años, nos dice, pero ustedes deberían tener un lugar donde dar clases. Porque ella estudiaba producción, ¿no? Y le Sí, dijo estudiaba eso. producción y era como, pero ustedes están haciendo como las cosas mal porque teníamos un taller, lo dábamos en el Abasto, el otro en San Cristóbal, el otro era un quilombo. Sí, pero, bueno, entonces en un momento juntamos, como la gente ya ahí era más grande, y entonces dijimos, bueno, alquilemos un lugar y alquilamos Camargo, que era la sala de revelado de un estudio de fotos que no revelaba más fotos. Y ahí empezamos a dar clases y ahí después dijimos, estábamos ensayando nuestras obras y dijimos, pero abramos un teatro, bueno, y así. Pero la escuela ahora son más de 220 personas, somos 7 profes. Qué bueno. Vamos trabajando, como que a nosotros nos interesa mucho esto, como son niveles, obviamente no es lo mismo quien inicia, quien ya tiene un tránsito, pero al mismo tiempo hablamos con las personas y vemos qué talleres tenemos en ese momento, porque también no es que todos los primeros años hacen lo mismo, no todos los segundos años hacen, sino que también vamos pudiendo, como es una escuela dentro de todo no tan grande, digamos, tenemos un programa, pero decimos, bueno, a los profes acomodemos a lo que vaya sucediendo. Claro. Y hablando de nombres, ¿por qué Moscú? Moscú es por las 3 hermanas de Chekhov, porque ellas están como todos los actos Vos terminando y amás dicen, Chekhov, yo amo, yo soy fan. Sí, Te pregunté justamente eso porque yo hice una versión de Mario Diamen de Las de Tres Hermanas Moscú, que ¿no? se llamaba Claro, Moscú, sí, por Moscú. eso. Y bueno, eso, como decíamos, bueno, es como que ellas quieren llegar y nunca Sí. llegan, nosotros dijimos, bueno, nosotros Está bueno, está muy hacemos bueno. que llegue en Villa Crespo. Decí cómo se conectan con la escuela, que se pueden inscribir. Se todo. pueden inscribir, tenemos la página web www.moscuteatro.com.ar y también está el Instagram, que es @moscuteatro, por cualquiera de esos dos lados, y después ahí hay un WhatsApp y ahí Y tenemos siguen charlas caminando. eso. Y también para saber los caminitos de Muerde, también En tenés el @
muerde, está Ah, toda la información. toda la info. Daniel, tenés enorme experiencia en dirigir actores en ese camino y además la mayoría de tus actores siempre ganan premios. Y sí, es Sí, así. sí. Cuidas mucho al actor, lo sé por experiencia. Es bravísimo. Y, y nada, tiene esa percepción, camino de descubrir un poco lo que decía él, ¿no? Esa singularidad de ese actor. ¿Cómo trabajaste ahora con estos actores? Quiero que cuentes de la muerte de un viajante para que estén brillantes, nos hagan temblar, emocionar y reír en la platea y meternos en esa historia. ¿Cómo hiciste ese trabajo enorme? Bueno, es difícil contar porque no es codificable, pero sí, para mí el teatro siempre fue el actor, la actriz. Eh, Ahora siento que es el actor, la actriz y el espectador y la espectadora, ¿no? En ese romance, en ese vínculo amoroso, con todo lo que el amor significa, rechazo y atracción. eh, Confío mucho que ese es donde tengo que poner el cenital del laburo. Porque además todo mi trabajo de puesta surge de ese trabajo con los actores. No es que yo primero imagino un ámbito, imagino una escena, sino que a partir de la vinculación de los actores con los personajes y de aquello que la situación inspira, se va construyendo el universo. Entonces, con cada actor, cada actriz es un trabajo muy particular, porque están esas frases hechas incluso, ya en una primera lectura hay alguien que lee maravillosamente y después su trabajo es pobrísimo, y hay otro que te agarras la cabeza cuando lee y después hace un trabajo magnífico. Mirá que esa pregunta tiene subtexto. Quiero que nos cuentes algún secretito que puedas contar o alguna anécdota de esto que trabajaste con eso. Alguna cosa. Siempre para mí ha sido entrañable. Amo a los actores, a las actrices, porque vine desde ahí. Es más, tengo unas ganas enormes, le digo acá a Don Lumerman, de volver a actuar. Claro, sí, el escenario me convoca. Cuando Stanislavski decía mi vida en el teatro, yo lo tengo muy asociado a lo mío. Yo fuera del teatro, ojalá fuera en la vida como soy en el teatro. Fuera del teatro no sirvo para nada, no soy nada, una torpeza, una inutilidad absoluta. Así que en ese trabajo no podría contar cómo fue la experiencia con cada uno y cada una. Sí confío mucho en esto de la provocación al actor, de llevarlo hasta aquello que siente que no puede, hasta aquello que siente que no tiene, porque creo que la maravilla del laburo es esa milésima de segundo donde uno dice, ¿de dónde carajo me salió esto? Entonces trato de ir hacia ese lugar. Descubrir y descubrirse. Hacia ese lugar, ¿no? Donde uno cree que ya no hay nada y hay que abancar ese momento en donde parece que ya no hay nada. El vacío y la frustración y el fracaso, que es... Sí. Bueno, Estela Galassi, que tiene tanto camino como docente, dice eso. Yo les enseño siempre a mis alumnos, ¿no? Trabajar el ego y la frustración para poder después... Ahora, ojo, no quiero idealizar el laburo, ¿no? Porque Sí. tiene momentos terribles y momentos angustiantes y momentos de gran confrontación, pero es ahí a donde siempre voy y he tenido siempre la suerte de contar con actores y actrices maravillosos y maravillosas que han sabido acompañarme, porque creo que el director tiene que cuidar mucho a los actores, Sí. pero los actores tienen que cuidar mucho al director. Sí, también. porque vos como director que también haces los diferentes roles, hay un momento que tiene bastante soledad el trabajo del director. Por eso yo voy cambiando. Claro, para que no te agarre un ataque. Claro, entre que Sí. escribir ya es solitario. Ya es solitario. Y después dirigir también, hay momentos donde, bueno, estás vos, ¿no? Mano a mano con vos mismo y tenés que tomar decisiones. Eso. No a veces del todo agradables o que sabés que va a haber como determinadas Sí, cuestiones. está esa imagen del boxeador, ¿no? Que le sacan el banquito, ¿no? Para que vaya a pelear, ¿no? Claro. Está en el momento del Como- rincón, están todos ahí con él y hay un momento que le saca el banquito y tiene que ir Tiene que ir allá. a- Y sí. Pero para mí está como que hay algo que decía el que me parece que está bueno también, que es como habilitar hay que generar las condiciones para que las cosas sucedan, ¿no? Y ese también es trabajo del director, que muchas veces si el actor lo percibe así,
el actor en general responde, como cuando Claro. siente que lo están teniendo en cuenta y que se le Claro. está Es un gran armando creador, el actor es un gran creador cuando está... Y la obra es en el cuerpo del actor. Pero para mí el director, yo respeto muchísimo el trabajo del director, no solo porque dirijo, aunque no tengo el camino que tienen ustedes, dirigí también y sí, hay soledad, hay momentos que hay que tomar decisiones, uno por supuesto está abierto a escuchar, a ver, a no perderse eso que ellos te pueden dar en ese momento, pero también el actor necesita esa protección, que hay una palabra que la va a decir el director, porque también tiene todas las inseguridades, Claro. también le sacan el banquito Sí, claro, y claro. necesita eso, ¿no? Un director, una directora que está ahí, presente. Para mí Dani, también sí, es muy importante la palabra, ¿no? Desde Sí. dónde se parte. A mí, Sí. eh, La palabra en acción. Sí, claro, pero la Sí. palabra, el texto que uno elige, aquello, yo valoro muchísimo a los autores. Creo muchísimo en aquel primer matrimonio entre un autor y un director. Por eso todas las obras que hice fueron con autores argentinos, vivos, porque creo mucho en la palabra. Me gustaría que contaras, Dani, un poquito para la gente joven que escucha, tu camino, cómo fue esto que el teatro te va poniendo, te van apareciendo cosas y a veces estás por ahí en un lugar que tanto no querés, pero los que te miran de afuera te eligen para un rol, ¿no? Este honor que tuviste, nombrás los grandes Gorostiza y Tito Cosa y eras muy joven. Claro, bueno, yo estaba como actor en el elenco del San Martín, pero me estaba convirtiendo en un actor insoportable porque polemizaba con los directores. Decía que tenían que hacer. No, y a los compañeros le decía, y a las compañeras, bueno, entonces sentí que tenía que dirigir, bueno, tuve mucha suerte, empecé a dirigir, pero tuve la suerte que inmediatamente dirigí una obra de Tito Cosa en el San Martín. La primera vez que había una obra de Tito Cosa en el San Martín, que fue Viejos Conocidos, protagonizado por Ulises Dumont y Tony Vilas. Y ahí tengo una anécdota genial con la palabra, se me vino eso hablando de la palabra. Ulises era el actor fetiche de Tito. Entonces era una obra de 10, 12 actores. Y había un texto de Ulises que no me acuerdo cuál era, pero era como si yo te dijera, el texto era titubear y Ulises decía dudar. Entonces vino un ensayo Tito y me dijo, Danielito, ¿viste que dice dudar en el título? Le digo, sí, le voy a decir. Se lo dije. A los 15 días vuelve Tito y Ulises seguía diciendo dudar. Vuelve después y seguía diciendo dudar. Yo tampoco. Entonces me dice, pero sigue diciendo dudar. Le digo, Tito, dale, dudar, titubear. Me dice, Daniel, yo estuve 3 días buscando esa palabra por titubear. Nosotros como dramaturgos sabemos esto. Y voy a hacer un comentario que por ahí suena un poco pavo, pero entre las actividades que hago soy una enorme espectadora por este programa, porque no invito a nadie que no les vi la obra por respeto a mis pares y para potenciar la nota. Y hay algo que sucede y que por ahí los mismos actores no se dan cuenta, que meten un bocadillo que es el bocadillo 2 palabras, y como espectadora me saca de la historia. Y si ustedes prestan atención, todo lo que conversamos, ninguno dijo en los ¿Estás segura? ¿Estás segura? Ninguna. Bueno, nada, es un detalle opinión, así como disfruto casi enormemente. Casi un toque. Sí, y me hace muy feliz compartir lo que hacen mis pares y me siento muy honrada que Argentores auspicie este programa, sí. Porque si no, no lo aparte podría está bueno, hacer. Vos sos de halagar y felicitar y vos también mereces una gran felicitación por tu trabajo. Bueno, Claro que sí. Muchas gracias. Decimos hora, días de funciones y nos despedimos. La muerte de un viajante, sábados 21:15, domingos 19:30 en el Teatro del Tinglado, y también voy a pasar el chivo del Cazador y el Buen Nazi. Por supuesto. Los domingos a las 17 horas en el Tinglado también. Las entradas por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. En la boletería solo al contado. Y decir que hay una promoción con preventa
por el estreno Del de 25% la muerte, ahora. del 25% de la muerte de un viajante, para la muerte de un viajante. Ya van a estar acá Ingrid Pelicori y Aguada, y felicitaciones y aplausos a todos, todo el elenco. ¿Usted quiere decir algo? El amor es un bien, los domingos a las 12 del mediodía en Moscú Teatro, las entradas por Alternativa Teatral o en la web del teatro. Y usted repita eso porque ya nos Presento sacan. Cuerda, sábado 9, este próximo sábado 20 y 30, las entradas por Passline. Viva la música y viva el teatro. Viva, viva. Viva la música, viva el teatro siempre. Gracias Radiosónica, gracias Gonza, y nos vamos a despedir hasta que se pueda con un temazo de Roxana Cané, Alfonsina y el mar. Gracias, muchas gracias. Hasta el lunes, viva el teatro. No vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz.